Bueno, mis hermanos, buenos días. Espero que hoy estén contentos, felices por un día más que el Señor nos regala. Amén, eso es lo importante, ¿no? Como les decía a los hermanos de Berea, en este mundo podemos experimentar momentos difíciles, momentos de tristeza y dolor, pero tenemos como creyentes la esperanza que un día estaremos con el Señor y todo eso terminará, amén. Así que gocémonos mientras estamos en esta tierra. Pero me coloco por acá el cronómetro. Listo. Mis hermanos, pues ¿qué capítulo estamos viendo de Hechos? Capítulo 13. Recordemos a ver lo que vimos la vez pasada. Vamos a Hechos 13:1 y leemos todos lo que nos dice ahí. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, estamos viendo la iglesia en Antioquía, estamos estudiando Hechos de los Apóstoles y vemos que desde este capítulo el relato se va a centrar en el mensaje a la iglesia gentil por medio del apóstol Pablo y de sus colaboradores. Y nos dice que en esta iglesia de Antioquía había profetas y maestros. Y les recuerdo, mis hermanos, que el ministerio profético ya ha cesado. En este momento no hay profetas, ¿sí? Y cualquiera que diga que es profeta es un mentiroso, es un charlatán o es un ignorante, ¿sí? Así es como es, digamos, directo, ¿sí? En este caso habla de profetas, pero recordemos que la labor de estos hombres era enseñar la palabra a la iglesia que estaba surgiendo. Algunas veces recibían revelaciones particulares que eran de forma práctica. Recordemos al profeta Ágabo, que dijo que vendría una hambruna sobre la región y se cumplió. Pero esas revelaciones que recibían tenían que ir acordes con la escritura que había hasta ese momento. Hoy en día ya no tenemos más revelaciones nuevas. ¿Por qué? Porque la Biblia está completa desde Génesis hasta Apocalipsis y nadie puede quitarle o ponerle algo. Amén. Entonces a eso se refiere. La labor de estos hombres, ¿cuáles era? Edificar la iglesia por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Sí? Veamos el versículo 2. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Yo les decía a mis hermanos que los líderes que estaban haciendo, ministrando, y la palabra ministrar es adorar, servir, administrar, guiar. Ellos estaban orando para enviar a Pablo y a Bernabé a la obra del ministerio, a la predicación del evangelio. Ellos estaban orando, pero ¿qué más hacían? Ayunaban. Y yo les decía a mis hermanos cuán importante es que nosotros como iglesia ayunemos, porque el ayuno es un menguar de la carne para que el espíritu crezca. Hacer a un lado las cosas que causan en nosotros a veces distracción y dedicarnos con más ahínco a buscar al Señor. ¿Sí? Si quiere ver todo lo que hablamos del ayuno, le recomiendo que escuche la predicación pasada, ¿sí? Ahorita simplemente es un recorderis que les hago. El ayuno y la oración acompañados de la palabra de Dios es algo muy importante. Por eso debemos ayunar individualmente, como familia, como iglesia, ¿sí? Pero escúchela para que conozca un poquito más lo que hablamos ese día. Sigamos, espérenme por acá, porque vimos bastante del ayuno. Versículo 3 y 4. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Ellos les impusieron las manos a Pablo y a Bernabé y los enviaron. ¿Qué significaba la imposición de manos? Que ellos aprobaban, estaban de acuerdo con enviarlos. Era una señal de aprobación. No es algo místico y que te impongo las manos para recibir la unción, no, eso no era. Aquí está hablando de, estaban delegándolos, autorizándolos para ir.
en nombre de la iglesia, ¿sí? Y ellos habían llegado a Seleucia y después habían navegado a Chipre. Yo les decía que Chipre era una isla montañosa que se caracterizaba porque tenía minas de cobre, que Herodes el Grande las alquilaba en esa época para sacar ganancia, ¿no? ¿Sí? Sacar ganancia. Allí en ese lugar, Pablo y Bernabé comenzaron la obra misionera, mire, comenzaron la obra misionera. Recordemos cómo se llama esta enseñanza, a ver quién se acuerda. ¿Cómo le colocamos? Cumpliendo la misión. Va a traer también chocolates para regalarles, a ver si se acuerdan, ¿no? Ahí se lo hubiera ganado la hermana Nelly, mire. Sí, cumpliendo la misión, mis hermanos. Yo le pregunto, ¿usted está cumpliendo la misión que el Señor le ha dado? Pregúntese, ¿está cumpliendo la misión? ¿O es un soldado remiso? ¿No? Y el Señor lo anda buscando ahí como los andan buscando a sus muchachos. Debemos cumplir la misión. Bueno, vamos a continuar en el versículo 5, pero antes vamos a orar. Bueno, quiero decirles algo importante. ¿Por qué este lugar que escogieron ellos, donde habían llegado a Chipre, era importante para la obra misionera? ¿Recuerdan? ¿Por qué? Porque tenía mucha población judía, mire. Y también porque quedaba 2 días de viaje de Antioquía. Era un lugar donde se cruzaban muchas culturas y ellos podían predicar el evangelio. Quería recordarles un poquito eso. Oremos, mis hermanos. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor, primeramente quiero que uses mi vida, Señor, para predicarle a tu iglesia. Pon sabiduría en lo que yo diga, Señor Dios, que sean palabras que tú quieres hablarnos el día de hoy, que podamos ponerlas por obra, Señor. Y también te pido, Señor, que prepares el corazón, Señor, de tu iglesia, de cada hermano, hermana que estamos aquí. Quita toda distracción, quita toda preocupación, quita toda cosa que impida que la palabra llegue a sus vidas, Señor. Dispón los corazones, Señor. Gracias te damos, Señor Dios, y ponemos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, comencemos, mis hermanos. Versículo 5, Hechos capítulo 13, versículo 5. No se despegue de estos textos, aunque vamos a estar viendo otros, ¿no? ¿Qué dice? Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. ¿Por qué el texto va a empezar a nombrar a Juan? Vamos a ver por qué. Va a ser un personaje importante en algún sentido en estos versos, pero más allá también va a tener importancia, mire. Dice que ellos llegaron a Salamina. ¿Qué era Salamina? Este era un puerto y era un centro comercial importante de Chipre, mire, Salamina, un lugar importante. Y allí comenzaron a anunciar el evangelio, ¿dónde? En las sinagogas, en las sinagogas. Mis hermanos, la costumbre de Pablo cuando llegaban a un lugar era predicarle primero a los judíos. Por eso llegaban directamente a las sinagogas, mire, a los judíos. Él siempre que entraba a una nueva ciudad, ¿dónde iba? A las sinagogas, ¿sí? A las sinagogas. Veamos unos versículos. Hechos capítulo 17:1. Hechos 17:1. Vamos a ver el versículo 1 y el versículo 10, solo esos 2 versículos. Versículo 1. Más tarde Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía, miren. Versículo 10, pásese al 10. Esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, ¿fueron dónde? A la sinagoga judía, miren. Siempre Pablo iba a la sinagoga judía primeramente a predicar, ¿sí? Primeramente a predicar. ¿Por qué Pablo lo hacía, mis hermanos? Mire, Pablo tenía una ventaja grande por ser judío para que se le abrieran las puertas en ese lugar. Usted no crea que los judíos iban a recibir en la sinagoga a un gentil, así directamente. Ellos eran muy celosos, como lo sabemos. Pero Pablo contaba con esa puerta abierta para introducir el evangelio, mire. Y además, ¿sabe por qué les predicaba primero a los gentiles? A los judíos. Porque si Pablo les hubiera predicado primero a los gentiles, los judíos ya no lo hubieran recibido. Para ellos hubiera sido una falta de respeto. Por eso Pablo no lo hacía, mire. Por eso Pablo no lo hacía.
Miren mis hermanos, Pablo era un hombre muy sabio y siempre que él predicaba el evangelio era guiado por el Espíritu Santo para llevar la palabra, mire. ¿Se acuerda, por ejemplo, en Hechos 17, 22? Busquémoslo, mire. Hechos 17, 22, 23. Pablo había llegado a Atenas y miró cómo esta ciudad estaba sumida en la idolatría. Tenían ídolos por doquier, mire. Y mire lo que les dijo Pablo. Hechos 17, 22 y 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, ¿qué era el Areópago? El Areópago era un lugar, como haga de cuenta un coliseo, donde se reunían los filósofos a disertar de enseñanzas particulares, filosóficas, religiosas, les gustaba, ¿sí? Y dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Mire la sabiduría de Pablo. Esa gente tenía ídolos hasta de lo que no tenía. Dijeron, no, por si acaso pongamos ahí uno, al Dios no conocido, por si surge algún otro ídolo, algún Dios. Y Pablo se aprovechó de esa situación, les dijo, yo conozco a ese Dios. Y les compartió el evangelio. Mire la sabiduría de Pablo, tremendo, ¿no? Mis hermanos, ¿qué nos manda la Biblia? A que seamos prudentes como serpientes, dice la palabra. Lea Mateo 10, 16. Leámoslo, o yo se lo leo rápidamente, es corto. Mateo 10, 16. He aquí, dice el Señor, yo os envío como abejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Por qué el Señor habla de prudentes como serpientes? Porque la serpiente, antes de atacar, ¿usted ha visto que se queda quieta y comienza a observar a su víctima? La serpiente no es que se lanza de una, no. Es sigilosa, es calmada, es prudente, espera el momento indicado para actuar. Y así debemos ser los creyentes, mire, prudentes, prudentes. ¿Qué significa la palabra prudencia? Yo estaba buscando en el diccionario de la Real Academia Española y dice, actuar, mira aquí dice, actuar con moderación y cautela. Precavidos, ser precavidos, mire. Y vamos a ver por qué, mis hermanos. Mire, mis hermanos, estamos en medio de una generación perversa, maligna, llena de filosofías satánicas. ¿Y sabe qué? Los hijos de Dios son más astutos, mire. Porque ellos no tienen escrúpulos, ellos son directos, ellos a veces son sabios para difundir sus falsedades, sus falsas creencias, mire. Y a veces los hijos de la luz que somos nosotros, a veces no somos prudentes, mire. Por favor, me ayuda Cedi con este texto, Lucas 16, 8. Lucas 16, 8. Esa es una parábola difícil de entender a veces porque este mayordomo hizo cosas incorrectas. Él buscó, recuerden que a ese mayordomo lo iban a sacar de su cargo. Entonces empezó a mermarle la deuda a los que estaban endeudados para que después él quedara bien con su amo. Y el Señor alabó cómo se comportó ese hombre, pero no porque estaba haciendo bien, sino porque fue un hombre precavido. Supo ser sabio en su maldad para no quedar mal al final. Y dice que a veces los hijos de la luz, que somos los hijos de Dios, a veces no somos prudentes y precavidos. Y por eso a veces fallamos, mire. Estamos en un mundo donde los hijos de Satanás son astutos. Yo les comentaba a mis hermanos de Berea cómo sacaron ahorita Disney una serie que se llama La hija del diablo, donde muestran abiertamente el culto satánico, mire. Muestran cosas aberrantes y es para niños y adolescentes, imagínense. ¿Y el mundo qué dice? Nada. Porque hoy en día la misión del enemigo, ¿cuál es? Hacerle ver a la gente Satanás, los demonios, como algo suave, como algo que no existe. Inclusive los hacen ver como víctimas, pobrecitos, toca entenderlos. Eso busca el mundo, porque el mundo es astuto, pero nosotros muchas veces no, mire.
Debemos cumplir nuestra misión siendo sabios y prudentes, mis hermanos. ¿Cómo debemos ser? Sabios y prudentes. Recuerde, leamos 1 Corintios 9, 20 al 22. Sigamos el ejemplo de Pablo, mis hermanos. 1 Corintios 9, 20 al 22. Mire lo que dice Pablo. 1 Corintios capítulo 9, versos 20 al 22. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Parece un trabalenguas, mire. Pero lo que está diciendo Pablo es algo muy importante. Mire, mis hermanos, muchos han interpretado mal este texto. ¿Y qué dicen? Es que debo hacerme metalero para ganar a los metaleros. Y eso debo ponerme tatuajes, debo hacer tatuajes para ganar a los raperos, así me van a aceptar. No, mis hermanos, es que debo ponerme a tomar alcohol y a ponerme a fumar para ganar a los viciosos. No, no habla de eso, porque a veces malinterpretan esos textos, pensando que debemos hacernos como el mundo para ganar al mundo. Falso. No está hablando Pablo de eso, mire. Y aún peor, mis hermanos, hay supuestas iglesias donde los pastores y líderes a veces hacen, coloquemos luces y coloquemos fiesta y música y algarabía para que los jóvenes vengan, para que los jóvenes se sientan bien. Eso no es sabio. Ellos piensan que son sabios al hacer eso, pero eso no es ser sabio ni prudente, mire. La otra vez veía unos pastores que subían al púlpito vestidos de payasos, del Chapulín Colorado, un poco de tonteras, mire. Supuestamente para que la audiencia pueda recibir mejor el mensaje. Eso es ser insensatos. Eso sí es volverse como el mundo. Y no está hablando Pablo de eso, mire. Cuando Pablo habla que se hizo a ellos, no está diciendo se hizo como ellos, sino se hizo a ellos. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que él conoció el contexto, las costumbres, el ámbito donde tenía que dar el evangelio. Y se adaptó a ellos, mire, para poder llegarles. Se adaptó. Lógicamente dentro de los límites de la palabra de Dios y la conciencia que tenía Pablo, su conciencia cristiana, mire. Pablo actuaría dentro de los parámetros judíos, mire, dentro de los parámetros judíos, en la medida que resultara necesario, dentro de las reuniones sociales, dentro de las reuniones donde él estaba con los judíos, se adaptaba a ellos para poder llevarles el evangelio, mire. Sabemos que Pablo no estaba obligado, a pesar de que era judío, no estaba obligado a cumplir con las costumbres y las ceremonias del judaísmo. Pero ¿sabe qué? Por ese amor que tenía Pablo a los perdidos, muchas veces actuó de acuerdo a esas costumbres, actuó de acuerdo a como ellos lo hacían. Recordemos una ocasión donde le dijo a Timoteo que se circuncidara incluso, mire. Leámoslo, Hechos 16:3. Hechos 16:3. Más adelantico. Quiso Pablo que éste fuese con él, o sea, ¿quién? Timoteo. Y tomándole, ¿qué hizo? Le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Miren, mis hermanos, Pablo sabía que de esa manera los judíos aceptarían a Timoteo y ellos podían predicar el mensaje de manera más directa y abierta. Pero Pablo lo hizo, mire. ¿Sabe qué se llama eso? Sacrificarse por amor a los perdidos, mire. Sacrificarse por amor a los perdidos. Pablo trabajó arduamente, mis hermanos, con el fin de presentar con claridad el evangelio. Incluso a veces lo hizo al nivel más bajo de comprensión, para que las personas entendieran, mire. Para que las personas entendieran. Y muchas veces él se sacrificó. Recordemos cuando les habló a los corintios, mire, ¿cómo les dio el evangelio? 1 Corintios 2, 1 al 5. Mire las palabras de Pablo en esos textos. 1 Corintios 2, 1 al 5.
Pablo no decía, es que yo soy maestro, yo soy fariseo, yo conozco muchísimo, yo que me voy a poner a rebajarme para darles el evangelio a esos ignorantes. No, mire lo que él decía. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, ¿qué dice? No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Muchos hoy en día que predican, ¿sabe qué? Su sabiduría está fundada en la de los hombres. Por eso es un evangelio light, un evangelio al gusto del cliente. Mire, ¿qué quiere usted? ¿Quiere prosperidad? Le damos prosperidad. ¿Qué quiere usted? ¿Quiere, no sé, dones, milagros? Le damos también. Pero santidad y pecado, eso no atrae gente, eso no está de moda. Muchas iglesias hablan solo eso. Prosperidad, bendición. ¿Hay en la Biblia prosperidad y bendición? Sí, pero todo bajo la voluntad del Señor. Todo bajo la voluntad del Señor. Mire. Mis hermanos, no debemos amoldarnos al mundo, como dice Romanos 12, no debemos amoldarnos al mundo. Más bien debemos conocer el contexto cultural y el ámbito en el que nosotros predicamos, y de esa manera vamos a ser más efectivos. Mire, por ejemplo, si en algún momento debemos hablarle a un ateo, ¿qué debemos hacer? Documentarnos. ¿Cuáles son los referentes que tiene un ateo? No sé, Marx, Nietzsche, Engels, todos estos filósofos que han sentado las bases del ateísmo. Debemos conocerlos, qué piensan, qué saben, y de esa manera llegamos a esa gente y les desbaratamos sus ídolos, y los llevamos a conocer al único Dios verdadero. Mire, de esa manera nomás podemos nosotros demostrar la deficiencia de sus ídolos, conociendo quién son esas personas. Pero a veces llegamos a predicarle a un ateo que, ay, a ver, demuéstrame que esto es verdad. A ver, ¿cómo? Cristo te ama, ya, lo único. Cristo te ama, sí, pero ¿qué más? A ver, ¿sabe por qué? Porque a veces no nos preparamos, mire. Debemos conocer lo que cree la gente, la evolución, el Big Bang. ¿Qué es eso? Y cuando lleguemos a hablar a una persona, llevémoslo a la Biblia y le mostramos la verdad del evangelio, cómo el hombre fue creado. Mire, cómo el hombre fue creado, la verdad de la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios. Por ejemplo, si usted le predica a un católico, no va a llegar diciéndole, idólatra, te vas a ir al infierno por adorar a la Virgen. ¿Eso sería ser sabio? No, eso no sería ser sabio. Mire, por ahí yo veía unos videos de un hombre que sacaba en YouTube y cogía imágenes de los santos en el parque y las comenzaba a romper con una maceta. Idólatras, decía. ¿Usted cree que la gente se va a acercar? Y una vez entró a una iglesia católica a gritarles, arrepientas, hijos del diablo. Eso no es ser sabio, mis hermanos, no es ser sabio ni prudente. Mire, eso no es ser sabio y prudente, eso es ser insensato. ¿Quién va a escuchar el mensaje de ese hombre? ¿Quién? Nadie. Mire, lo único que va a causar eso es rechazo y distanciamiento, lo único que causaría. Mire, es que me rechazan porque el evangelio los confronta. No, te rechazan porque no eres prudente, porque eres poco sabio, por eso rechazan muchas veces. Mire, al llegar a ese tipo de personas, el Señor Jesús era muy sabio, muy prudente. ¿Se acuerda cómo Él les predicaba a la gente? Él es nuestro mayor ejemplo. Mire, ¿se acuerda cuando encontró a la mujer samaritana en el pozo? La historia de la mujer samaritana, mire. ¿Recuerda? El Señor Jesús expuso el pecado de esta mujer sin humillarla, sin ridiculizarla y sin insultarla. Mire, le expuso el pecado. Mire, y de esa manera la llevó a la verdad del evangelio, a la verdad de esa fuente inagotable que es Cristo, de una manera sabia. Leámosla para acordarnos. Mire, Juan 4, 16 al 23. Juan 4, 16 al 23. Tome aire, mi hermano, y despiértese bien despierto que todavía nos falta. Estamos comenzando. Juan 4, 16 al 23. Jesús le dijo, mire,
Recordemos la historia, el contexto, ¿no? Esta mujer estaba en el pozo, sus discípulos se fueron a comprar comida y el Señor se quedó sentado ahí. La mujer llegó a sacar agua y el Señor le dijo, dame agua, le dijo, dame agua. Esta mujer le dijo, ¿cómo tú siendo judío le dices a una mujer samaritana que te dé agua? Porque judíos y samaritanos no se llevan. Recordemos que había una disputa entre los dos, no se querían los judíos y los samaritanos. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá, versículo 16. Respondiendo la mujer dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Mire que esta mujer trató de evadir la pregunta del Señor que confrontaba su pecado y se fue por otro lado. Mire, le dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busque que le adoren. Mire el Señor nos llegó diciéndole, mujer adúltera, te vas a ir al infierno, pecadora. ¿Ustedes ven que habló así? Expuso su pecado de manera directa, pero también de manera prudente, mire. ¿Sí, mis hermanos? Directa, pero prudente. Mis hermanos, ¿cuál es nuestra misión? Hablarles a las personas de la salvación en Cristo. Esa es nuestra misión. Llevarlos a la cruz por medio de la palabra, mire. Por eso, mis hermanos, debemos tener conocimiento, sabiduría de las Escrituras. Si usted no conoce la Biblia, ¿cómo pretende llevar el Evangelio? ¿Cómo pretende? Si llegan los testigos de Jehová y le dan 2 vueltas, ¿cómo? Ay, no, una vez llegaba una hermana, ay, no, vea, los testigos de Jehová me visitaron y tengo muchísimas dudas. ¿Cómo así? Mire, ya a estas alturas del partido. Debemos estudiar la Biblia. O si no, cualquiera nos da 2 vueltas, ni cualquier secta, cualquier falsa religión. ¿Cómo les vamos a compartir a las personas? Mire, debemos conocer bien las Escrituras, mis hermanos, porque son las únicas que pueden cambiar los corazones y llevar a la verdad del Evangelio a las personas. En amor y paciencia, mire, siempre en amor y paciencia, como el Señor las tuvo con nosotros. Porque algunos de nosotros hemos de haber sido tercos, ¿no? ¿Recuerda usted cuando le predicaba? ¿No era terco? Que no quería y después tanto hacer, o le vino algo y ahí sí creyó. Pero debemos ser sabios, mis hermanos, con amor y paciencia, mire. Siempre que usted ve en Hechos a los apóstoles, a los discípulos predicar el Evangelio, ellos lo hacían con sabiduría, tenían conocimiento. Recuerda a Esteban que les hizo un recorderis de toda la historia de Israel, mire. Recuerde a Pedro que les habló también del Señor Jesús y de las profecías. Y ahorita Pablo va a hacer lo mismo, les va a hablar toda la Escritura, mire. Eso es tener sabiduría. Pero a veces no sabemos nosotros cómo les predicamos a la gente si yo no conozco. Pues aprenda, conozca la Biblia, conozca el Evangelio a profundidad, mire. Y en este verso también nos habla de un ayudante. ¿Cómo se llamaba ese ayudante que llevaron? Juan. Sabemos que era Juan Marcos, ¿no? Y vamos a hablar un poco más adelante de él. Sigamos con Hechos capítulo 13, vamos al versículo 6. Versículo 6. Dice así, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús. ¿Sí? Mire, ellos después atravesaron toda esa isla y llegaron al puerto de Pafos, el puerto de Pafos. Y allí encontraron a un hombre llamado Bar Jesús. Bar Jesús, mire. Este era un judío que practicaba la brujería, mire. Y también se decía profeta, o sea que hablaba de parte de Dios. También se decía profeta. Mis hermanos, el enemigo nos engaña siempre. Yo recuerdo que cuando no conocía de Cristo, una vez visitamos a una supuesta bruja y adivina. Y cuando usted entraba al lugar donde ella practicaba sus vainas,
tenía varias imágenes de santos, de la Virgen, de San San Otto, San Cudo, de todos esos santos, mire, ¿sí? Y uno cuando entraba, ¿qué veía? Ah, no, esto es de Dios, mire, ahí están los santos, mire, es que eso es de Dios. El enemigo engaña a la gente incauta. Y en medio de toda esa idolatría supuestamente de santos, hay brujería, mire, porque ellos utilizan hasta eso para hacer sus brujerías. Mire, Pafos era la capital de Chipre, recuerde, Pafos era la capital de Chipre y era sede del gobierno romano este lugar, sede del gobierno romano. Mire, este era un lugar muy importante para la propagación del culto a la diosa Afrodita, o también llamada la diosa Venus. Era un lugar estratégico donde había ese culto a esta diosa, mire. Por tanto, este lugar de Pafos era un lugar donde abundaba la inmoralidad sexual, mire, un lugar pesado, fuerte. Por eso no es raro ver a este Bar Jesús haciendo ese tipo de cosas, porque es un lugar donde había idolatría, inmoralidad sexual, brujería, hechicería, de todo. Usted andaba por las calles de ese lugar y estaban las mujeres que leían las cartas, estaban la cartomancia, la quiromancia, todo ese tipo de prácticas, mire, en ese lugar de Pafos, mire. Un lugar pesado. Y este hombre Bar Jesús nos dice que tenía unas ciertas características. Por un lado era judío, ¿sí? También se lo llama mago, mire. Esta palabra mago en un inicio no tenía una connotación satánica o maligna, pero posteriormente esta palabra mago se usó para designar a todos aquellos que practicaban la magia negra y la hechicería, mire. Pero antes no tenía esa connotación. ¿Ustedes recuerdan a estos hombres que fueron a visitar a Jesús con regalos? ¿Cómo se los llama? Reyes magos, ¿no? Estos hombres eran los sabios de Oriente, mire. Ellos no eran ni astrólogos, ni místicos, no eran como Walter Mercado, mire, que algunos dicen, ellos eran astrólogos. Ellos más bien eran astrónomos, hombres sabios, consejeros, hombres sabios, ¿sí? Le leo rápidamente, no lo busque, Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, mire. La palabra no tenía una connotación fea, pero desde este momento la palabra era utilizada para designar a esos practicantes del ocultismo. A Bar Jesús también se lo llama profeta, pero ¿qué era? ¿Un profeta? Falso, mire, más falso que una moneda de cuero, mire. Solo se aprovechaba para engañar a la gente, como muchos en día hoy lo hacen. Usted ha visto esos letreros que dice, le traemos a su pareja en 2 días, le hacemos amarres, y la gente incauta, ay, eso está bueno, miren, yo que no consigo ni frío, ¿dónde está? No, voy allá a ver si consigo esposa. Y los engañan, mire, los engañan, porque esa gente es engañadora. Como este hombre, mire, se aprovechaba de la gente. Y el peligro de este hombre es que utilizaba ese conocimiento para fines malignos, para fines malignos. Inclusive se acuerda de otro mago que hasta se hizo pasar por creyente. ¿Cómo se llamaba? Simón, mire. Rápidamente les leo, Hechos 8:9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande, mire. Simón el mago, que hasta se hizo bautizar, pero ese también era un falso, mire, que nunca se convirtió. Tremendo eso, ¿no? Vamos al versículo 7, mis hermanos, Hechos 13:7. Veamos qué pasó con este hombre, con este Bar Jesús. ¿Con quién estaba este Bar Jesús? Mire, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, mire. Mire ese nombre de bonito para que también le coloque a sus hijos. Sergio Paulo, mire. Varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba ¿qué? Oír la palabra de Dios, mire. Mire, mis hermanos, algunos de estos magos se volvían famosos y empezaban a codearse con personas bien importantes de la región. En este caso vemos que el Bar Jesús estaba con este procónsul Sergio Paulo. Este era un hombre oficial romano importante porque servía como gobernador de esta provincia. O sea, era un hombre importante. Y el Bar Jesús estaba ahí junto a él, mire, codeándose con la gente importante.
Pero ¿qué nos dice de este procónsul? Que era un hombre ¿qué? Prudente, un hombre sensato, el cual llamó a Bernabé y a Pablo. ¿Por qué? Porque anhelaba oír el evangelio. Qué situación tan especial, ¿no, mis hermanos? Este hombre tenía en su corazón el anhelo de escuchar las buenas nuevas de salvación, mire. Pero como veremos más adelante, o como veremos ahorita, Satanás no quería eso. Satanás no quería. Mis hermanos, podemos cometer dos errores: achacarle al diablo todo lo que pasa. Es que se me dañó el carro, es el diablo; es que me enfermé, es el diablo; es que me cayó algo, es el diablo. Es que hay gente que a todos le echa la culpa al diablo. Y el otro extremo es pensar que el diablo no existe. Es que Satanás no existe, eso está derrotado, está ahí, eso ya no hace nada. Ese es el error que podemos cometer como cristianos, mis hermanos. Pero Satanás sigue operando y todavía tiene cautivada la mente de muchas personas, inclusive de muchos familiares nuestros que no han querido escuchar el evangelio. Tiene sus mentes cautivadas. Incluso habrá personas aquí que Satanás todavía tiene control de su mente para que no fluya el evangelio en sus corazones. Y por eso usted puede venir acá y estar distraído pensando: ay, no, mañana qué iré a hacer, ay, mañana voy a hacer esto y este otro. ¿De qué hablan en la iglesia? No sé, yo por ahí escuché alguna cosa, pero ni me acuerdo, mire. Porque Satanás puede tener cegada su mente, mire, aún estando en este lugar. Por eso no olvidemos las maquinaciones del enemigo, mis hermanos. No olvidemos. Mire qué pasaba en este lugar, mire. ¿Qué pasaba en este lugar? Satanás no quería que este hombre escuchara el evangelio. Sería maravilloso que las personas nos llamaran como este hombre a que les hablemos del evangelio, ¿no? Pero pocas veces pasa. Venga, hermano, hábleme del evangelio, venga, o predíqueme. Sería bonito, pero a veces no pasa, mire. Este hombre quería escuchar el evangelio, pero Satanás estaba utilizando a Bar Jesús para que se opusiera, mire. ¿Puede pasar eso hoy en día? Claro que sí. Claro que sí, mire. Versículo 8. Versículo 8. Ya vamos a terminar. Bueno, más o menos, ¿no? Versículo 8. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Se oponía Elimas. ¿Quién era Elimas? El mismo Bar Jesús. Este es su nombre en griego, Elimas. ¿Sí? Elimas. Es una transliteración del árabe de la misma palabra mago, Elimas. Mis hermanos, por eso les digo, siempre que nosotros llevemos el evangelio a los perdidos, el enemigo se va a oponer, ya que él no quiere soltar a esas personas que han mantenido cautivas por años, con falsas filosofías, con falsas religiones, en sectas, en vicios, en pecados. Él no quiere soltarlas y las quiere tener cautivas. Las quiere tener cautivas. Yo recuerdo en alguna ocasión cuando yo le estaba hablando a unos compañeros del trabajo, y había unos compañeros que querían escuchar, y sí, ¿qué más? Háblenos. Y había un personaje ahí que se puso a interrumpir y se puso a decir otras cosas y a hablar de la evolución y a hablar un poco de que la Biblia es mentira y a oponerse. Esas son personas que Satanás utiliza para que el evangelio no fluya en la mente de las personas. Miren lo que dice segunda de Timoteo 2, 24 al 26. Leámoslo, mis hermanos. Segunda de Timoteo 2, 24 al 26. Miren lo que dice, mis hermanos. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Mire, usted no tiene que andar peleando con la gente, ¿no? ¿Cómo así que ateo y a darse ahí a los golpes? No. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Y qué dice el 26? Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hay muchas personas, mis hermanos, cautivas por el diablo. Como le digo, mis hermanos, aún familiares nuestros, que usted le habla y le habla y le habla y esa persona no quiere aceptar el evangelio, mire. Por eso, mis hermanos, debemos orar fuertemente por esas almas perdidas, orar fuertemente.
clamar al Señor por ellas y ser firmes, claros y contundentes al presentar el Evangelio. Firmes, claros y contundentes. Porque sabe que cada día nosotros libramos una batalla espiritual. En nuestro trabajo, en la universidad, donde quiera que vamos. Porque el enemigo no quiere que prediquemos el Evangelio. No quiere que prediquemos. Pero ¿sabe qué? Es cuando más debemos hacerlo. Tristemente, mis hermanos, las artimañas que ha utilizado el enemigo hoy en día, ¿sabe cuál es? Relegar a los cristianos, invisibilizarlos, mire. Como decimos nosotros, achantarlos. Sí, achantarlos. Usted no ha visto esos casos donde usted quiere predicarle a sus amigos, a sus compañeros, a alguna persona, y como que, ay no, qué vergüenza, ay no, mejor no, ay, ¿qué dirán de mí? Ay no. Y no lo hacemos, mire. No lo hacemos. Por ejemplo, estás con tus compañeros de trabajo, tus compañeros, y Satanás pone en tu mente, o tu carne es la que pone también en tu mente. No ores en la mesa, no ores en la mesa. No hables de Dios, no hables de Dios, mejor, no hables de Dios. No pongas música cristiana porque puedes incomodar a esas personas. Tienes que ser respetuoso. A ellos no les gusta escuchar eso, no los irrespetes. ¿No se ha dado cuenta que a veces actuamos así? Que usted está con sus amigos y, ay, yo no voy a colocar esta canción porque de pronto se ofenden. Ay, no les voy a hablar de Dios, de pronto se incomodan. No, mis hermanos. Yo les decía una vez, las personas inconversas, sus supuestos amigos y compañeros, a nosotros no nos respetan. Ellos pueden colocar su música a todo volumen. Ellos pueden decir malas palabras y vulgaridades. Ellos pueden hacer lo que quieran. ¿Y qué? Y nosotros no podemos decir nada. O ellos dicen alguna vez, ay no, mejor mira, no hablemos que él es cristiano, no digas vulgaridades. Ay, no coloques esa música. La gente no respeta, mire. Pero nosotros supuestamente sí tenemos que respetar eso. ¿Qué piensan, mis hermanos? Mire, la única manera cuando Satanás triunfa, ¿sabe cuándo es? Cuando esa luz que somos nosotros está apagada, está escondida, está sin baterías, está por ahí relegada. Ahí es cuando Satanás triunfa. Cuando esa sal que somos también nosotros es solo pisoteada por los hombres. Ahí es cuando Satanás triunfa, mire. Cuando los cristianos somos invisibles, como decíamos esa vez, cristianos de la secreta, mire. Solo nuestra mamá sabe que somos cristianos. Y el resto, ahí es cuando triunfa, mire. Es que si les hablo a mis amiguitos mundanos, ay, me van a quitar su amistad. Muchos dirán, mire, pobrecito, más bien debería preocuparte que el Señor te quite su amistad, que Dios te quite su amistad. Eso debería preocuparnos. No que los mundanos nos quiten su amistad. No, pues qué cosota que tenemos. Nos están llevando rumbo al abismo, a caer en ese abismo de pecado y tenemos que dar las gracias. No, mis hermanos. No, mis hermanos. Debería darnos a nosotros temor de que el Señor deje de ser nuestro amigo. Ahí sí deberíamos preocuparnos. No un mundano de esos que anda con los calzones caídos por allá afuera. Sí, porque hoy en día con esa juventud como está, mire. Eso debería darnos a nosotros temor, que el Señor nos quite la amistad, mire. Mire lo que dice Santiago 4:4, leamos, mire. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo, ¿qué pasa? Se constituye enemigo de Dios. Se constituye enemigo de Dios. Triste, mis hermanos, ser llamados almas adúlteras, mire. Que mientras profesamos amar a Dios un domingo, nos revolcamos en el mundo toda la semana, mire. Triste que el Señor nos diga almas adúlteras. Triste que el Señor nos diga, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. Triste. Por eso debemos ser firmes, mis hermanos. Firmes. Debemos predicar la palabra ¿cuándo, mis hermanos? En todo tiempo, mire. De manera directa, al pecado llamarlo pecado. Llamarlo pecado, mire. Al pecado llamarlo pecado. Hace poco me enteré de una
de una chica que trabaja con nosotros, a la cual yo superviso, y quedó embarazada, ¿sí? Y uno de los compañeros dijo, quedó embarazada, qué bien. Yo le dije, sí, pero eso es pecado, eso es fornicación. Eso es pecado. Le dije, sí, será una bendición el bebé que no tiene la culpa, pero eso es fornicación, porque ella cometió fornicación con su novio. Al pecado hay que llamarlo pecado. Usted no lo adorne, no le ponga florecitas para que suene bien bonito. Ay, que no se ofenda a la gente. Tú no cometiste pecado, tú cometiste un error simplemente. Ay, qué bonito. No, al pecado se lo llama pecado y punto. Lógicamente, de manera sabia y prudente, mire. Como decía un predicador, mire, si a la gente le ofende el evangelio, que se ofenda. Han llevado toda su vida ofendiendo a Dios. ¿Quién les dice algo? Que se ofendan. Y el evangelio ofende, porque el evangelio nos desnuda, desenmascara nuestra vida, aún a los cristianos, y nos muestra la condición en la que estamos, mire, para que nos arrepintamos y busquemos al Señor. Amén. Mis hermanos, es mejor que las personas se ofendan con el juicio que demos nosotros, porque un día van a estar delante del Señor en el juicio final, y a ella no va a haber vuelta atrás. Es mejor que se ofendan ahorita con nuestro juicio y tengan la oportunidad de arrepentirse, porque en el juicio de Dios ya no habrá segundas oportunidades, mire, ya no habrá segundas oportunidades. Este mago Bar Jesús se oponía a la predicación de Pablo, y vamos a ver qué pasó. Vamos a leer los últimos versos, mis hermanos, para terminar. Versículos 9 al 12. Con esos terminamos. Versículos 9 al 12. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué pasó? Creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Qué hizo Pablo cuando vio esa situación? ¿Se quedó quieto? Ay, no, dejémoslo al pobre Bar Jesús que haga sus cosas, porque pues qué pena incomodarlo, ¿no? No, Pablo de una actuó, mire. Mis hermanos, si usted está con sus compañeros y llega un testigo de Jehová, un satánico, y comienza a hablarle esas cosas, ¿usted qué hace? ¿Se queda callado? Ay, dejémoslo que les comparta, yo mejor me voy para acá. Usted tiene que defender el evangelio, defender la Biblia, defender a Dios. No es que Dios necesita que lo defiendan, pero sí necesitamos marcar un precedente en nuestra vida, marcar un precedente. ¿Qué hizo Pablo? Vio esa situación y la oposición de este hombre Bar Jesús, ¿y qué hizo? Lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo, fijó los ojos en él. Imagínense cómo sería esa mirada de Pablo que se la puso a ese hombre. Directa, mire. Y le dijo: hijo del diablo, mire. Pablo sí no tenía pelos en la lengua, ¿no? Vaya usted a decirle a alguno hijo del diablo. Hijo del diablo, eres enemigo de todo lo bueno, le dijo, lleno de mentiras y maldad, le dijo. Siempre tratas de tergiversar la verdad de Dios. Deja ya de mentir diciendo que hablas de parte de Dios. A mí sí me gustaría un día pararme delante de uno de esos falsos predicadores de la prosperidad que engañan a mucha gente y decirle: hijo del diablo, deja de enseñar la mentira que estás haciendo. Y he tenido la oportunidad de hacerlo en algún momento, mire. No lo llame hijo del diablo, ¿no? Pero sí le dije ahí sus verdades, prudentemente y sabiamente, ¿sí? Mire, Pablo le dijo eso, le dijo directo: hijo del diablo. Pocos se atreverían a hacer eso, mire, pero él lo hizo. Mis hermanos, habrá momentos donde debemos hablar directamente y contundentemente, fuertemente a personas que están haciendo maldades, trastornando los caminos del Señor, causando daño a las personas. Mire, el Señor Jesús lo hizo. ¿Se acuerdan los fariseos? ¿Qué les decía a los fariseos? No los bajaba de sepulcros blanqueados, mire. Sepulcros blanqueados, generación de víboras.
hipócritas. El Señor era directo con esa gente porque esa gente estaba desviando la fe de las personas, llevándolas al infierno, mire. Lo hizo directamente y fuertemente, mire. Y Pablo también lo hizo, mire. Habrá gente perversa que hay que hablarle de esa manera. Mire, mis hermanos, yo les contaba esto la otra vez a los hermanos cuando nos reunimos. Yo recuerdo una vez en la iglesia donde yo me congregaba, que llegó un supuesto pastor, y este pastor, ¿sabe qué hacía? Iba a orar por las personas y en el momento de orar comenzaba a manosear a las mujeres, a aprovecharse. Yo una vez estuve ahí y yo cerré mis ojos, pero yo no sé por qué me dio por abrirlos, y los abrí y lo vi a este desgraciado, porque es un desgraciado, mire. ¿Qué es la palabra desgraciado? Que no tiene gracia, mire. Sí, eso es bajita esa palabra, mire. Haciendo eso. ¿Sabe qué hice yo? Quedé indignado. Fui donde el pastor y le conté. ¿Y sabe qué él hizo? Nada. Yo cogí a este hombre, yo me acuerdo que era uno alto, era alto, ese bien alto, ¿sí? Y yo me acuerdo que lo metí a una oficina y le dije, usted es un perverso y un falso, le dije, arrepiéntase de eso que está haciendo. Y se puso bravo, ¿sí? Ya me faltó estico para aplicarle el evangelio muscular, mire. Así era alto y todo, pero sentía una rabia. ¿Y sabe qué dijo este hombre? Le dijo, tú no tienes razón y Dios verá si lo que hago yo es mentira o es verdad, y no te metas conmigo. Y se puso bravo. Pero yo le dije directamente las cosas, mire. Dicen que ese hombre se murió, no sé si era verdad, ¿no? Pero yo no lo volví a ver jamás, mire. Pero lo que quiero decirles, mis hermanos, es que debemos ser directos con ese tipo de cosas. Usted no puede permitir. Nosotros estamos llamados, mis hermanos, a cuidar la iglesia, a las ovejas. Estamos llamados a cuidar nuestra familia, a cuidar a los más débiles. Si usted no levanta la voz ante esos falsos, nadie lo va a hacer. Sabiamente y prudentemente, mis hermanos. Porque allá afuera hay mucha gente que está siendo engañada por esas personas que les quieren robar, que los quieren llevar por malos caminos. Y debemos levantar nuestra voz, como lo hizo Pablo con este hombre Bar Jesús, mire. Debemos hacerlo. Y el Señor me ha permitido hacerlo, mire. Yo recuerdo otra ocasión donde llegó uno que se las daba de profeta y llegó a la iglesia a robarle a la gente. Traigan sus escrituras, traigan sus billeteras, y la gente le llevaba esas cosas, mire. ¿Sabe qué hice? También le mandé una carta y le dije que era un falso y que se arrepienta, mire. Y también se puso bravo, mire. Y de ahí se me vino encima la iglesia, bueno, un poco de cosas que pasaron. Pero eso valió la pena, porque hubo hermanos que abrieron sus ojos y se dieron cuenta que ese no era un hombre de Dios, mire. ¿Nos va a costar muchas veces desprecio? Sí. ¿Nos va a costar rechazo? Sí. ¿Nos vamos a echar de enemigos a personas? Sí. Pero vale la pena defender a las demás personas, a las ovejas del Señor. Amén. Así como lo hizo Pablo, mire. Lo quedó mirando fijamente y le dijo, hijo del diablo, deja de estar engañando a la gente, mire. Deja de estar engañando a la gente. Debemos actuar con valentía, mis hermanos, con ese tipo de personajes. Hablarlos claro y directo, lógicamente sin insultos. Nuestra misión es defender la iglesia, nuestra familia. Hay muchos engañadores, mis hermanos, dentro de la misma iglesia que aparentan piedad, pero simplemente están camuflados. Y el apóstol Pablo lo advirtió: yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces. Y aún, dijo Pablo, de ustedes se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Hay una advertencia, mis hermanos. ¿Por qué la iglesia hoy está inundada de falsas doctrinas? Porque se durmió en los laureles y no hizo caso de esas palabras de Pablo. Miren, mis hermanos, el contexto de Pablo era particular. Este Bar Jesús no decía que era creyente, que era cristiano, pero se estaba oponiendo al evangelio. Se oponía al evangelio, mire. Se estaba oponiendo al evangelio. Y en ese momento había una oposición clara del enemigo. Se estaba oponiendo para que el procónsul escuchara el mensaje del evangelio. Pero, mis hermanos, ¿sabe qué? Nosotros no estamos llamados a odiar a ese tipo de personas. Es más peligroso uno que entra a la iglesia y se dice cristiano, que ya conoce la verdad y engaña,
que estos personajes que están afuera, que no conocen el evangelio, están bajo los lazos del diablo. Estas personas no debemos también llegar a odiarlas. ¿Qué debemos hacer? Predicarles el evangelio. ¿Debemos oponernos a sus prácticas? Claro que sí. Reprenderlas, reprender lo que hacen. No reprender así como que he hecho afuera, no, eso no. Reprender significa oponernos, mire. Ya que así como estuvimos un día nosotros sin Cristo, hay muchos de esos que están afuera sin Cristo, mire, practicando cosas malas porque no conocen del Señor. No conocen del Señor, mire. Son almas prisioneras del diablo, mire, almas prisioneras del diablo. Están cegados. Mire lo que dice Efesios 6:12, pero no lo busque, se lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Ya voy terminando, mis hermanos. Miren, mis hermanos, a lo largo de nuestra vida, no sé si usted lo ha hecho, yo sí, hemos conocido personas incluso que han practicado la magia negra, hasta el satanismo. ¿Y sabe qué? Muchos de ellos se convirtieron genuinamente a Cristo. Incluso algunos de nosotros llegamos a practicar ese tipo de cosas, mire, y un día llegamos a Cristo. Por eso nuestra misión no es odiarlos, es hablarles claro y directo y predicarles el mensaje para que se arrepientan. Aún vemos en Hechos de los Apóstoles más adelante que algunos que practicaron la magia negra se habían convertido a Cristo, mire. Leamos Hechos 19, 18 al 19, mire. Hechos 19, 18 al 19. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Mire, ese es un verdadero arrepentimiento, mis hermanos. Esa gente que había practicado la magia negra, ¿qué hizo? Trajo todos esos libros, los pusieron ahí, les echaron candela, mire. ¿Y cuánto salió el precio? 50,000 piezas de plata. Eso era muchísima plata. Hay personas que dicen me arrepentí, y no dejan el pecado, no dejan la amante, no dejan los vicios, y se arrepintieron. Eso es remordimiento simplemente, mire. Eso es remordimiento, no arrepentimiento. El arrepentimiento nos lleva a tomar otro camino, a cambiar, a tomar otra dirección. El verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento. Hechos 16, 16 al 18. ¿Me ayuda mi hermano Manuel? Hechos 16, 16 al 18. Dice así la palabra de Dios, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios, del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Mire esta muchacha, mire. Era una muchacha que la utilizaban para supuestamente adivinar, era una divina. Pero ¿qué pasó? Estaba poseída por Satanás. Y cuando Pablo la liberaron, ¿qué pasó con esa muchacha? Creyó. Fue libre del lazo del diablo. Fue libre del lazo del diablo. Usted puede decir, mi hermano, es que yo tengo un compañero que es ateo, uy, ese siempre habla mal de Dios, uy, lo odio, lo detesto, que se muera. Nunca diga eso. Lo que tiene que hacer es orar por esa persona y predicarle el evangelio. Y puede convertirse a Cristo. Yo he conocido ateos famosos que se convirtieron a Cristo, mire. El que escribió este libro que se llama, pero no me acuerdo, que habla como de la muerte de Jesús. Un caso, Lee Strobel creo que se llama, Lee Strobel. El caso de Cristo creo que es. Que no conocía de Cristo, mire.
era ateo, y a él le pusieron un reto y le dijeron: demuéstranos a través de la Biblia a ver que Jesús no resucitó y que todo eso es falso. Listo, dijo, y se puso a estudiar, y de tanto estudiar se convirtió, mire, porque se dio cuenta que era verdad el evangelio, que era real. Entonces, mis hermanos, debemos orar por esas personas. Ya estoy terminando, 5 minuticos, mire, que se pueden volver 10. Como decía antes, mis hermanos, ese era un momento especial donde este hombre quería escuchar el evangelio, pero se oponía a Satanás a través de este Bar Jesús, mire. Pero ¿qué pasó en ese momento? El Señor trajo juicio sobre este Bar Jesús, sobre este mago, mire. Por un tiempo, dice, por un tiempo determinado. Elima sintió como si una nube oscura lo tapara, mire. Sintió las tinieblas, quedó ciego, quedó completamente ciego, andaba como perdido, buscando que alguien lo ayudara para caminar, mire. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Dios usó este suceso para que el procónsul creyera, quedó admirado. Pero ¿sabe que muchos dirían? Es que este procónsul creyó al ver ese acontecimiento espectacular, pero no. ¿Por qué creyó el procónsul? Por el evangelio, mis hermanos, por el evangelio, mire. Al escuchar el evangelio. ¿Y cómo lo sabemos? Porque dice, creyó maravillado ¿de qué? De la doctrina del Señor, mire. Otras versiones lo traducen: el gobernador se quedó muy admirado de la enseñanza acerca del Señor Jesús y en verdad creyó en él. Para terminar ya, mis hermanos, les repito, mis hermanos, ni los milagros, ni las canciones, ni los testimonios nos convierten al evangelio, salvan. Es que yo fui a un concierto de Alex Campos y ahí me convertí. Yo creo que no te hayas convertido. Y más con esa música que a veces ni sabes si habla de Dios o de qué habla. No, mis hermanos, ni las canciones, recuerde, ni los testimonios, ni nada de eso. ¿Nos pueden acercar a Dios? Sí, pero el único que convierte el corazón de un perdido, ¿qué es? El evangelio de Jesucristo. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17, mis hermanos. Y mis hermanos, para concluir, el próximo seguiremos estudiando Hechos, ¿no? Pero vamos a dejar hasta aquí. ¿Qué quiero que se lleven en su corazón, mis hermanos? Primero, tenemos una misión. Nuestra misión es predicar el evangelio. La palabra dice: id y hacer discípulos a todas las naciones. Y eso quiere decir, mientras van por el camino, prediquen. En su trabajo, en el lugar donde el Señor lo haya puesto. Predicar, defender el evangelio. Si usted tiene personas que siempre hablan vulgaridades y cosas de esas, hable del evangelio, hable de Cristo. Y si la gente se ofende, que se ofenda. Pero debemos predicar el evangelio en todo lugar y hablar del Señor. Yo cuando he tenido la oportunidad hablo a mis compañeros y no falta el que dice: no hablen de eso, que eso de hablar de religión, eso divide, y yo sigo hablando. Si van a perder la amistad de alguien porque hablan del evangelio, piérdanla, que esa amistad no vale la pena. No vale la pena. La segunda cosa que nos llevemos, mis hermanos: Satanás está operando en este mundo cada día. Hace 10 años no habían ideologías como las que vemos hoy, pero hoy están más y más fuertes. ¿Cuál es el principal blanco del enemigo? Nuestros hijos. Sus hijos, mis hijos, son el principal blanco. Y muchas personas incautas también. Por eso hoy más que nunca debemos estar orando, ayunando por nuestra familia, hablándoles a nuestros hijos de lo que ese mundo está trayendo, mire. Fornicación, adulterio, pecado, homosexualismo, lesbianismo, aborto, cantidad de cosas. Y hoy más que nunca la gente le está llamando bueno a lo que Dios aborrece y llama malo. Y la tercera y última cosa que quiero que nos llevemos, mis hermanos: siempre debemos defender el evangelio, las ovejas, las almas. Y si usted tiene que hablarle a alguien directamente y contundentemente, tiene que hacerlo con valentía. Amén.